Un restaurante generalmente tira las conchas, pero ahora algunos restaurantes las están donando para ayudar a salvar los océanos. Los arrecifes de ostras son uno de los hábitats marinos más amenazados que tenemos en el planeta. Vamos a usar estas conchas y de hecho crear nuevos arrecifes y nuevos hábitats para que las ostras se asienten. China intentó algo que al principio sonaba descuidado. Tomaron enormes montones de conchas de ostras, restos de la industria de mariscos, y las enterraron en tierras consideradas agotadas. Lentamente, la estructura del suelo cambió, los nutrientes regresaron, las plantas siguieron. Cuando los resultados se hicieron claros, la historia cambió de eliminación de desechos a un estudio de caso global sobre cómo la paciencia y materiales simples pueden reconstruir tierras degradadas a gran escala nacional, la antigua obsesión de China con los mariscos. Durante miles de años, las ostras han moldeado silenciosamente la vida a lo largo de la costa de China. Mucho antes de la industria moderna, las comunidades costeras cosechaban ostras no solo para alimentarse, sino para algo igual de valioso. Sus conchas, ricas en carbonato de calcio, se quemaban para obtener cal y se usaban para fortalecer tierras de cultivo, sellar paredes y estabilizar construcciones tempranas. Los registros arqueológicos y los textos históricos muestran que la cal de ostras apareció en las prácticas de construcción chinas desde las dinastías imperiales, cuando los recursos minerales en el interior eran más difíciles de alcanzar. En el sureste de China, la relación fue aún más allá. En la provincia de Fujian, especialmente en lugares como el pueblo de Sunpu, cerca de Quanzhou, las conchas de ostras se convirtieron en parte de la arquitectura cotidiana. Las casas se construyeron con paredes incrustadas con conchas elegidas por su resistencia a la humedad, el aire salado y la erosión. Más tarde, el diario del pueblo documentó que algunas de estas casas de conchas sobrevivieron siglos de tifones e inundaciones costeras, superando a las estructuras de concreto más nuevas a su alrededor. Lo que nadie planeó fue la escala. Generación tras generación, la cría de ostras se expandió a lo largo de la costa de China. Cada cosecha dejaba montañas de conchas. Con el tiempo, estas conchas desechadas formaron algo raro en la naturaleza, una enorme reserva de piedra caliza biogénica creada completamente por la actividad humana. Estaba a la vista, a menudo tirado en campos abiertos, costas o terrenos sin uso, tratado como desecho en lugar de material. A finales del siglo XX, este equilibrio comenzó a romperse. El crecimiento industrial aceleró el consumo de ostras, la acuicultura se intensificó y los desechos de conchas se acumularon más rápido de lo que las comunidades podían gestionarlo. Los ecosistemas costeros sufrieron mientras las granjas del interior luchaban con suelos ácidos agotados. El mismo material que una vez apoyó la construcción y la agricultura ahora se veía como un problema. Esa contradicción provocó una pregunta que nadie había hecho antes. ¿Y si las conchas nunca fueron el desecho, sino la pieza faltante esperando ser utilizada de nuevo? Campos dejados a morir por suelos ácidos. A finales del siglo XX, la crisis se trasladó tierra adentro. A lo largo del sur de China, especialmente en provincias como Fujian, Jiangxi, Guangdong y Henan, las tierras de cultivo que antes sostenían cosechas densas comenzaron a fallar. El problema no era la sequía ni las plagas, era la química. Décadas de agricultura intensiva dependieron en gran medida de fertilizantes nitrogenados sintéticos, particularmente compuestos a base de amonio. Según estudios de campo a largo plazo, el uso repetido de estos fertilizantes redujo constantemente el pH del suelo, creando una acidificación generalizada en tierras secas de suelo rojo y arrozales. Los suelos rojos ya se forman bajo climas cálidos y húmedos y son naturalmente bajos en capacidad de amortiguación. Cuando los insumos de fertilizantes aumentaron después de la década de 1970, el declive se aceleró. El pH del suelo en algunas regiones cayó por debajo de 5.5, un umbral donde los cultivos tienen dificultades para absorber nutrientes esenciales como fósforo, calcio y magnesio. Los rendimientos siguieron la química. El arroz, los cacahuetes y la colza mostraron un crecimiento atrofiado, sistemas radiculares más débiles y tasas de llenado de grano más bajas. A medida que los suelos se volvieron más ácidos, los metales pesados, seguros en las capas minerales, comenzaron a moverse. El cadmio fue el más grave. La investigación documentada mostró que las condiciones de bajo pH aumentaron la solubilidad del cadmio, permitiéndole entrar en las raíces de las plantas y acumularse en los granos comestibles. En los arrozales contaminados, los niveles de cadmio en el arroz superaron el límite de seguridad alimentaria nacional de China de 0.2 miligramos por kilogramo. Los agricultores vieron los efectos antes de que los científicos publicaran los números. Los cultivos se amarillearon temprano. Las cosechas disminuyeron temporada tras temporada. Algunas parcelas dejaron de producir por completo. En partes del sur de China, tierras que habían sido cultivadas durante generaciones fueron abandonadas, etiquetadas como degradadas o funcionalmente muertas. Las respuestas tradicionales siguieron caminos familiares.
Se aplicó cal agrícola para neutralizar la acidez. Se añadieron acondicionadores químicos del suelo para estabilizar los rendimientos. Estos métodos funcionaron brevemente, pero la lluvia y el uso continuo de fertilizantes rápidamente borraron los avances. Los costos aumentaron mientras los resultados se desvanecían. A principios de la década de 2000, la magnitud del problema era innegable. Millones de hectáreas de tierras agrícolas mostraban una productividad decreciente, y la contaminación por cadmio se convirtió en una preocupación nacional de seguridad alimentaria. Necesitaban una solución que pudiera aumentar el pH del suelo, reducir la movilidad de metales pesados y durar más de una sola temporada de cultivo. Esa búsqueda llevó a los científicos a reconsiderar materiales ya abundantes en China, no extraídos, no sintetizados, apilados a lo largo de la costa. Las mismas conchas que una vez construyeron muros y aldeas estaban a punto de reingresar a la historia, esta vez bajo el suelo, de desecho a recurso. Entre 2014 y 2018, los científicos del suelo en el sur de China comenzaron a hacerse una pregunta práctica. ¿Podrían las conchas de ostras hacer más que simplemente acumularse en pilas a lo largo de la costa? Los equipos de investigación que trabajaban en tierras agrícolas ácidas comenzaron a moler conchas desechadas en polvo fino y aplicarlas a campos degradados. Lo que siguió fue documentado claramente en estudios revisados por pares publicados en Nature y revistas relacionadas. La química tenía sentido de inmediato. Las conchas de ostras están compuestas principalmente de carbonato de calcio, el mismo compuesto que se encuentra en la cal agrícola. Cuando se introducen en suelos ácidos, el carbonato de calcio reacciona con los iones de hidrógeno en exceso, elevando el pH del suelo. Pero los datos de campo mostraron que esto no era solo una corrección temporal. En ensayos a largo plazo en tierras secas de suelo rojo y arrozales, las aplicaciones repetidas de conchas de ostras elevaron constantemente los niveles de pH y los mantuvieron estables a lo largo de múltiples temporadas de cultivo. Las tasas de aplicación fueron cuidadosamente controladas. Los investigadores probaron entre 752.250 kilogramos por hectárea distribuidos anualmente. Con el tiempo, las parcelas tratadas comenzaron a diferenciarse notablemente de la tierra no tratada. Las plantas de arroz desarrollaron sistemas de raíces más fuertes y mejor absorción de nutrientes. Después de 5 años consecutivos, los rendimientos en algunos campos de prueba superaron a las parcelas de control en más del 10%, un aumento significativo en regiones donde la producción había estado estancada. El resultado más crítico fue más allá del rendimiento. Los suelos ácidos habían estado movilizando cadmio, permitiendo que entrara en los granos de arroz a niveles peligrosos. Estudios publicados en Nature mostraron que las enmiendas de conchas de ostras redujeron la biodisponibilidad de cadmio al aumentar el pH del suelo y aumentar la competencia de calcio a nivel de la raíz. En los campos tratados, las concentraciones de cadmio en el arroz cosechado se acercaron y en algunos casos estuvieron por debajo del umbral nacional de seguridad alimentaria de China de 0.2 miligramos por kilogramo. La estructura del suelo también cambió. El polvo de concha mejoró la agregación, redujo la compactación y fomentó la actividad microbiana esencial para el ciclo de nutrientes. A diferencia de los acondicionadores sintéticos, el efecto persistió incluso con el uso continuo de fertilizantes. Los agricultores notaron menos signos de estrés por nutrientes y un crecimiento más consistente a lo largo de las temporadas de siembra. Lo que hizo que los hallazgos fueran imposibles de ignorar fue la consistencia. Estos resultados aparecieron en múltiples provincias, tipos de suelo y ciclos de cultivo. La solución no fue importada, patentada ni costosa. Ya estaba disponible en grandes cantidades. Los desechos de la acuicultura costera habían superado a las enmiendas convencionales en algunos de los suelos más dañados del país. Para cuando estos resultados circularon más allá de las revistas académicas, la implicación era clara. Las conchas de ostras ya no eran solo un problema de desecho, eran una herramienta de restauración del suelo con un impacto medible. Enterraron toneladas de conchas de ostras. En áreas costeras como el condado de Dongshan y la ciudad de Chengzhou, las conchas desechadas se habían acumulado durante años, a veces alcanzando varios metros de altura. Según asociaciones registradas bajo la plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las ONG locales, los científicos agrícolas y los gobiernos de los condados decidieron abordar ambos problemas a la vez. Las conchas de ostras que una vez obstruyeron las costas fueron recolectadas de zonas de acuicultura, mercados de mariscos y centros de procesamiento. Se pagó a los pescadores y cultivadores de ostras para clasificar y entregar las conchas en lugar de tirarlas. Voluntarios se unieron a campañas de limpieza a lo largo de las planicies de marea. Las conchas se lavaron para eliminar residuos orgánicos, se secaron al sol y se trituraron mecánicamente en material utilizable. Lo que había sido un costo de eliminación se convirtió en una materia prima.
Investigadores de institutos agrícolas locales coordinaron el destino de las conchas, se mapearon y priorizaron tierras agrícolas degradadas en el interior, especialmente parcelas ácidas que habían perdido productividad. Según los registros del Proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este esfuerzo conectó zonas de desechos costeros con cientos y en algunas áreas piloto miles de hectáreas de tierras agrícolas en dificultades. La logística por sí sola marcó un avance. Las comunidades costeras y los agricultores del interior eran de repente parte del mismo sistema. Los ensayos de campo se ampliaron rápidamente. En lugar de pequeñas parcelas de investigación, campos enteros recibieron enmiendas de conchas a tasas basadas en estudios científicos previos. El trabajo era laborioso. El polvo de concha tenía que esparcirse uniformemente e incorporarse al suelo antes de la temporada de siembra. Los agricultores que habían abandonado ciertas parcelas fueron alentados a regresar, a menudo escépticos, pero dispuestos a intentarlo después de años de soluciones fallidas. Lo que hizo diferente a Fujian fue el seguimiento. No se trataba de demostraciones de una sola temporada. Los tratamientos con conchas se aplicaron de manera consistente durante varios años, monitoreados mediante pruebas de suelo y seguimiento de rendimientos. Las oficinas agrícolas locales registraron cambios en el pH, el equilibrio de nutrientes y el rendimiento de los cultivos. La reutilización de conchas también redujo la presión sobre los sitios de vertido costeros, aliviando la erosión de la costa y los problemas de calidad del agua. El programa cambió la percepción de los desechos a nivel provincial. Las conchas de ostras ya no se clasificaban solo como desechos, se convirtieron en insumos agrícolas registrados en zonas piloto. Aparecieron patios de procesamiento cerca de los puertos, creando nuevos empleos directamente relacionados con la limpieza ambiental y la reparación de tierras. Según los resúmenes del proyecto, este enfoque de ciclo cerrado redujo la acumulación de conchas mientras restauraba tierras que antes se consideraban agotadas. Al final de la fase experimental, las dudas se habían desvanecido. Todos sabían que las conchas de ostras podían cambiar la química del suelo. Ahora esperaba la verdadera prueba. ¿Responderían realmente los campos estériles? Una vez que las conchas fueran enterradas y mezcladas, la tierra mostraría lo que años de investigación habían prometido. La transformación comienza. La verdadera prueba llegó con las primeras temporadas de siembra. Una vez que las conchas de ostras trituradas se mezclaron con el suelo, comenzaron cambios que los agricultores podían ver sin informes de laboratorio. Los campos que habían resultado altamente ácidos empezaron a estabilizarse. El pH del suelo subió a un rango donde los cultivos podían funcionar nuevamente. La investigación resumida en ResearchGate documentó que las parcelas de arroz y cacahuetes previamente marcadas como de baja productividad respondieron en 1 o 2 temporadas, mostrando un crecimiento temprano más fuerte y un mejor desarrollo de raíces. Lo que más importaba era la consistencia. A diferencia de los tratamientos con cal viva que se desvanecían después de lluvias intensas, el material de conchas de ostras continuaba reaccionando en el suelo. El carbonato de calcio se disolvía lentamente, manteniendo condiciones neutras a lo largo de los ciclos de siembra. A medida que el pH se estabilizaba, la fijación de nutrientes disminuía. El fósforo volvía a estar disponible. El calcio y el magnesio regresaron a la zona de las raíces. Las plantas dejaron de mostrar amarillamiento temprano, un síntoma común de estrés ácido. Los estudios de MDPI que siguieron estos ensayos registraron otro cambio bajo la superficie. La materia orgánica del suelo aumentó junto con la corrección del pH. Esto no fue accidental. Los cultivos más saludables produjeron más biomasa de raíces y residuos, alimentando a los microbios del suelo que habían sido suprimidos por la acidez. La actividad microbiana aumentó, mejorando el ciclo del nitrógeno y la estructura del suelo. Las parcelas compactadas comenzaron a aflojarse, permitiendo la infiltración de agua en lugar de la escorrentía. Los agricultores notaron la diferencia de inmediato. Los macollos de arroz se engrosaron. Las plantas de maní se desarrollaron en lugar de detenerse a mitad de temporada. Los rendimientos no solo mejoraron, sino que volvieron a ser predecibles. En regiones donde las cosechas habían fluctuado enormemente, la consistencia regresó. Para muchos agricultores, esa estabilidad importaba más que los números máximos. Quizás el cambio más notable fue humano. La tierra que había sido descartada comenzó a atraer a la gente de nuevo. Los agricultores que se habían trasladado a trabajos fuera de la granja regresaron para probar un campo, luego otro. Se limpiaron y replantaron parcelas abandonadas. Las oficinas agrícolas locales registraron tasas de cultivo en aumento en áreas previamente clasificadas como degradadas. La transformación no fue dramática en un solo momento. Se desarrolló temporada tras temporada. Cada cosecha reforzaba la decisión de seguir adelante. Cada análisis de suelo confirmaba que la mejora se mantenía. Los campos tratados con conchas no solo se recuperaron. Comenzaron a superar a las tierras vecinas no tratadas bajo las mismas condiciones climáticas y de fertilización. Lo que hizo que esta fase fuera diferente de intervenciones pasadas fue la profundidad. El suelo mismo estaba cambiando, no solo la química superficial. Las redes microbianas se restablecieron. Los ciclos de nutrientes se reanudaron. Los cultivos interactuaban con el suelo en lugar de luchar contra él. Para cuando estos campos alcanzaron su tercera y cuarta temporada, los resultados ya no se limitaban a la producción de alimentos. El suelo había recuperado su función como un sistema vivo, y una vez que ese sistema volvió a estar en línea, comenzó a hacer más que cultivar. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a medir efectos que iban mucho más allá del rendimiento, inmovilizando metales tóxicos en su lugar.
A medida que los campos se recuperaban, los científicos empezaron a prestar más atención a lo que ya no era visible. Más allá de cultivos más saludables, el suelo mismo estaba cambiando de una manera que abordaba uno de los riesgos agrícolas más serios de China, la contaminación por metales pesados. Estudios publicados en Nature siguieron campos tratados con conchas de ostras durante múltiples temporadas de cultivo y encontraron un patrón claro. A medida que el pH del suelo aumentaba, la movilidad de los metales tóxicos disminuía, especialmente el cadmio. El cadmio había sido un problema persistente en los sistemas de arroz del sur de China, en gran parte debido a las emisiones industriales y al uso prolongado de fertilizantes. En condiciones ácidas, el cadmio se vuelve soluble y es fácilmente absorbido por las raíces de las plantas. Las enmiendas de conchas de ostras alteraron esa vía. Al aumentar el pH y liberar iones de calcio, las conchas redujeron la disponibilidad de cadmio en la solución del suelo. El calcio compitió directamente con el cadmio en la superficie de la raíz, limitando cuánto entraba en la planta. Los datos de campo mostraron resultados medibles. En las parcelas tratadas, las concentraciones de cadmio en los granos de arroz disminuyeron significativamente en comparación con los controles no tratados. Algunos estudios reportaron reducciones que se acercan al 30 a 50% después de aplicaciones repetidas. Estos hallazgos eran importantes porque el límite nacional de seguridad alimentaria de China para el cadmio en el arroz es de 0.2 miligramos por kilogramo. En áreas donde los cultivos habían superado ese umbral, el tratamiento con conchas de ostras redujo los niveles hacia el cumplimiento. Los ensayos a largo plazo publicados a través de Springer Nature añadieron otra dimensión. Los investigadores compararon las conchas de ostras con la cal agrícola convencional a lo largo de varios años. La cal elevó el pH rápidamente, pero el efecto se debilitó con el tiempo, especialmente bajo lluvias intensas y uso continuo de fertilizantes. Las conchas de ostras se comportaron de manera diferente. Su disolución más lenta proporcionó un efecto amortiguador sostenido, manteniendo el pH estable a lo largo de las estaciones. Esa estabilidad fue clave para el control de metales a largo plazo. Las evaluaciones de riesgo ambiental mostraron beneficios más amplios. La unión del cadmio aumentó en las partículas del suelo, en lugar de permanecer en forma soluble en agua. Eso redujo la lixiviación hacia las aguas subterráneas y limitó la acumulación en la cadena alimentaria. Estos resultados posicionaron las conchas de ostras como más que un potenciador de rendimiento. Se convirtieron en una herramienta de remediación para tierras contaminadas. A medida que estos resultados se difundieron, las agencias agrícolas comenzaron a considerar las conchas de ostras en estrategias de recuperación de tierras en las principales regiones agrícolas de China. Los arrozales contaminados que habían sido restringidos de la producción de alimentos fueron reevaluados. Las enmiendas a base de conchas ofrecieron una opción de menor costo en comparación con la remoción de suelo o la estabilización química. Mientras la atención se centraba en el interior, otra historia se desarrollaba a lo largo de la costa. Las ostras ya eran conocidas por filtrar el agua y mejorar las condiciones marinas. Ahora, el mismo material que limpiaba campos estaba ganando reconocimiento por su papel ambiental en el mar. La conexión entre la tierra y la costa se estaba volviendo más clara. Las conchas de ostras no estaban resolviendo un problema de manera aislada, estaban conectando el control de la contaminación, la seguridad alimentaria y la reparación del ecosistema en un solo enfoque, y eso planteó una nueva pregunta. Si las ostras podían limpiar el suelo y los cultivos, ¿qué más habían estado haciendo silenciosamente en el agua todo este tiempo? El sistema de defensa incorporado de la costa. Mucho antes de que las conchas de ostras se mezclaran en tierras de cultivo, su trabajo más visible ocurría en el mar. A lo largo de las costas norte y sur de China, los arrecifes de ostras una vez formaron densas estructuras naturales hechas de ostras vivas cementadas a generaciones de conchas. Según un informe del South China Morning Post, estos arrecifes se extendían a lo largo de cientos de millas, especialmente en zonas costeras poco profundas donde las aguas ricas en nutrientes favorecían un rápido crecimiento. Cada ostra adulta filtraba hasta 50 litros de agua por día, eliminando algas, nutrientes en exceso y partículas en suspensión. Ese sistema natural comenzó a fallar durante el siglo XX. La pesca industrial se expandió, la recuperación de tierras costeras se aceleró y las aguas residuales sin tratar fluyeron hacia las aguas cercanas a la costa. Los datos de Wikipedia muestran que en regiones como la bahía de Bohai y la bahía de Laizhou, la cobertura de los arrecifes de ostras disminuyó hasta un 70 a 90%. La pérdida no fue cosmética. Sin arrecifes, la claridad del agua disminuyó, las áreas de cría de peces desaparecieron y las costas se volvieron más vulnerables a la erosión. Las consecuencias fueron medibles. Las floraciones de algas aumentaron a medida que la filtración natural colapsó. El movimiento de sedimentos se intensificó sin estructuras de arrecifes para ralentizar las corrientes. La biodiversidad costera disminuyó a medida que las ostras, los cangrejos y los peces juveniles perdieron su hábitat.
A principios de la década de 2000, los científicos y los grupos de conservación comenzaron a tratar la pérdida de arrecifes como una crisis de calidad del agua, no solo como un problema pesquero. Los esfuerzos de restauración siguieron un camino práctico. En Hong Kong, The Nature Conservancy se asoció con universidades y comunidades locales para reconstruir arrecifes utilizando conchas de ostras recicladas. Según los informes del proyecto, las conchas recolectadas de los restaurantes fueron limpiadas y colocadas en estructuras de malla, luego desplegadas en aguas poco profundas. Estas estructuras actuaron como superficies de asentamiento para las larvas de ostras. Los resultados fueron monitoreados de cerca. En pocos meses, nuevas ostras se adhirieron y comenzaron a filtrar el agua. El monitoreo mostró una mayor claridad y un aumento en la presencia de especies alrededor de los sitios restaurados. Los conteos de peces aumentaron y los organismos bentónicos regresaron. Las conchas también absorbieron la energía de las olas, reduciendo la erosión de la costa durante las tormentas. No eran tanques experimentales, eran sistemas costeros en funcionamiento. Lo que destacó fue la familiaridad. El mismo material de carbonato de calcio que restauraba la calidad del agua en alta mar estaba mejorando la química del suelo tierra adentro. En ambos casos, las conchas de ostras creaban una estructura física estable, moderaban los extremos químicos y apoyaban la actividad biológica. Ya sea en el agua o en el suelo, el proceso seguía la misma lógica: construir una base, restaurar el equilibrio, permitir que la vida regrese. Esta realización conectó dos problemas que antes se veían por separado. Los desechos costeros y las tierras agrícolas degradadas compartían una solución. La ecología de las ostras mostró que la recuperación depende de la estructura, la química y el tiempo, no de soluciones rápidas. Al entender cómo los arrecifes se reconstruían a sí mismos cuando se les daba el material adecuado, los investigadores ganaron confianza en aplicar el mismo pensamiento en tierra. La costa ya había demostrado el concepto. Lo que funcionó bajo el agua ahora estaba moldeando cómo China abordaba la recuperación en su corazón agrícola. Escalando. Cuando los primeros experimentos mostraron que las conchas de ostras podían revivir tierras agrícolas, las agencias gubernamentales tomaron nota. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China incorporó estos proyectos de mejora del suelo basados en conchas en sus programas nacionales de calidad de la tierra. A través del Centro de Monitoreo y Protección de la Calidad de Tierras Cultivables del Ministerio, lanzaron pilotos en 13 provincias durante 3 años, enfocándose en campos acidificados. Los cultivos incluían arroz, ajo, papas, manzanas, jengibre y cacahuetes, abarcando tanto la agricultura básica como la especializada en regiones muy diferentes. Las empresas privadas rápidamente se volvieron esenciales para ampliar el trabajo. Una de las principales empresas es Mata Eco, con sede en Xiamen, que se especializa en el procesamiento de ostras y tecnologías de restauración del suelo. Fundada en 2011, Mata opera 4 centros de producción y posee más de 120 patentes relacionadas con productos de ostras y enmiendas del suelo. La empresa colabora con instituciones de investigación como la Academia China de Ciencias y la Academia China de Ciencias Agrícolas y participa en proyectos nacionales que establecen estándares de la industria. En las zonas piloto, equipos gubernamentales y privados coordinaron la recolección, procesamiento y aplicación de los acondicionadores a base de conchas. En el condado de Hui'an, en Fujian, el primer proyecto de demostración cubrió 1.812.6 mu, aproximadamente 121 hectáreas de suelo degradado. Aplicaron aproximadamente 271 toneladas con 900 kilogramos de acondicionador de conchas de ostras, elevando el pH del suelo de 5.11 a 6.05, aumentando la materia orgánica en más del 37% y mejorando los rendimientos de lechuga en un 20%. Estos programas también vincularon la restauración del suelo con iniciativas climáticas. En Hui'an, expertos de la Academia China de Ciencias y la Sociedad de Neutralidad de Carbono de Fujian crearon directrices para calcular la captura de carbono del suelo tratado con conchas. La primera demostración redujo 5.643 toneladas de dióxido de carbono equivalente, con ahorros comercializados a través del Centro de Intercambio de Derechos de Propiedad de Xiamen, generando ingresos mientras se avanzaba en los objetivos de sostenibilidad. Asociaciones similares se expandieron a los condados de Ningxia, Hunan, Jiangxi y Guangdong, donde los acondicionadores de conchas de ostras son ahora estándar en la restauración de tierras agrícolas acidificadas y contaminadas. Estos programas están totalmente respaldados por políticas, fondos de demostración, orientación experta y mercados de carbono. Lo que antes era un desecho costero se ha convertido en un insumo estratégico. Las conchas de ostras ahora mejoran la salud del suelo, aumentan la productividad agrícola y proporcionan beneficios de carbono medibles. Las pilas costeras de conchas desechadas ya no son solo una molestia. Están transformando tierras agrícolas degradadas en toda China, conectando la limpieza ambiental, la agricultura y la acción climática en un enfoque escalable único. Conchas que salvaron cosechas. Los agricultores en Fujian, Jiangxi y otras regiones comenzaron a ver resultados que iban más allá de las pruebas de suelo y los números de rendimiento. En la provincia de Jiangxi, investigaciones a largo plazo mostraron que aplicar acondicionadores de suelo a base de conchas de ostras durante varios años ayudó a controlar la acidificación del suelo y apoyó la productividad del maní en suelos rojos de secano.
Este efecto se tradujo en una esperanza real para los hogares rurales que habían luchado con cosechas decrecientes durante años. Los agricultores informaron de cultivos más fuertes, sistemas de raíces más saludables y una absorción de nutrientes más robusta, reduciendo su dependencia de fertilizantes químicos y pesticidas costosos. Estos cambios prácticos ayudaron a restaurar los ingresos agrícolas y la confianza en tierras que antes se consideraban difíciles de manejar. El impacto económico se extendió también a las zonas costeras. En Fujian, las comunidades costeras, donde las ostras son un producto principal de acuicultura, vieron enormes volúmenes de conchas, más de 1,5 millones de toneladas producidas anualmente, siendo procesadas en lugar de dejarlas pudrirse en pilas a lo largo de los caminos de los pueblos y las costas. Empresas como Mata Eco en Xiamen construyeron centros de procesamiento capaces de manejar 400,000 toneladas de conchas cada año, convirtiéndolas en productos para enmienda del suelo. Esto creó empleos desde la recolección y procesamiento de conchas hasta la entrega y aplicación en el campo, generando nuevas fuentes de ingresos para los pueblos pesqueros y reduciendo las cargas ambientales locales por desechos de conchas. Las aldeas comenzaron a ver las conchas desechadas como un recurso en lugar de una carga. En el condado de Taining, en Fujian, por ejemplo, 150 toneladas de acondicionador de suelo a base de conchas de ostras donadas por socios costeros ayudaron a mejorar el pH del suelo de aproximadamente 5.11 a 6.05 en campos de arroz previamente ácidos. Esa mejora del suelo aumentó los rendimientos en alrededor del 13% en comparación con temporadas anteriores, al tiempo que proporcionó un crecimiento más estable de los granos. Los agricultores dijeron que la tierra se sentía más fértil y más fácil de manejar que en años anteriores. Los campos recuperados también se convirtieron en lugares para experimentar con modelos de agricultura sostenible que combinaban tradiciones de recolección marina de siglos de antigüedad con enfoques modernos de ecoingeniería. Estos modelos enfatizan el reciclaje de recursos locales, la reducción de costos de insumos y la mejora de los resultados ambientales, algo que los investigadores y líderes locales destacaron como crítico para las iniciativas de revitalización rural en toda China. A medida que la calidad del suelo mejoró y las comunidades costeras encontraron un nuevo propósito en el procesamiento de conchas, la escala del impacto comenzó a atraer atención en las capitales provinciales y en los círculos de políticas urbanas. La idea de que lo que se había visto como desecho podría restaurar tierras y medios de vida estaba ganando aceptación como un enfoque práctico y escalable. Esa aceptación preparó el escenario para programas nacionales más amplios y un creciente interés en cómo las conchas de ostras podrían transformar tierras mucho más allá de los campos y aldeas donde los primeros resultados ya eran visibles. La gran revelación. Lo que comenzó como una solución para el suelo tóxico, gradualmente se convirtió en algo mucho mayor. En China, campos que una vez se describieron como muertos estaban siendo revividos mediante la reutilización de conchas de ostras desechadas. La investigación sobre la química del suelo muestra que la aplicación repetida de polvo de concha de ostra elevó el pH del suelo y redujo la absorción de cadmio en el arroz durante más de 5 años de pruebas, abordando directamente los riesgos de metales pesados que afectan a casi 17% de los suelos agrícolas de China y la contaminación por cadmio en más del 40% de esas áreas. Después de un tratamiento constante, los rendimientos de arroz aumentaron mientras que la cantidad de cadmio en los granos disminuyó. Esto confirmó que las conchas de ostras podían mejorar la seguridad del suelo y los cultivos de maneras que pocos esperaban. Los efectos se extendieron desde los campos hacia sistemas económicos más amplios. En Fujian, organizaciones y empresas locales desarrollaron modelos que convierten la reutilización de conchas en una industria viable. Un ejemplo es un proyecto piloto en Huiyan que combinó la cría de ostras, la utilización de conchas de desecho, la mejora del suelo y el comercio de secuestro de carbono. Los acondicionadores de suelo a base de conchas de este proyecto generaron más de 5.600 toneladas de créditos de secuestro de carbono valorados en 100.000 yuanes, demostrando que la remediación del suelo podría generar créditos ambientales medibles, así como ingresos. Se estaban planificando expansiones para cubrir áreas más grandes, con reducciones adicionales de carbono esperadas, valoradas en millones de yuanes. Esto no era una curiosidad local. Científicos fuera de China que estudian enfoques similares documentaron que las conchas de ostras y los biochars de conchas de mariscos pueden reducir la absorción de cadmio en los cultivos y mejorar indicadores de fertilidad del suelo, como la disponibilidad de fósforo y la actividad enzimática. Estos estudios señalan el potencial de las enmiendas a base de conchas como herramientas accesibles y de bajo costo para la recuperación de tierras agrícolas en todo el mundo. Al mismo tiempo, los proyectos que operan en China enmarcaron este trabajo dentro de las prioridades ambientales globales. Las empresas de tecnología costera introdujeron conceptos que conectaban la salud del suelo con los resultados climáticos. Por ejemplo, algunos campos recuperados se describieron como capturando más de 2 toneladas de dióxido de carbono por unidad de área cada año, simplemente a través del efecto combinado de las enmiendas de conchas
árboles y el aumento del crecimiento de las plantas, convirtiendo las tierras de cultivo en sumideros de carbono funcionales. Los agricultores en estos sistemas comenzaron a participar en programas de comercio de carbono, recibiendo pagos de retroalimentación por la captura de carbono verificable vinculada a suelos más saludables. Siguió el interés internacional. Investigadores y gestores de tierras en otros países que enfrentan tierras agrícolas degradadas y contaminación por metales pesados comenzaron a citar los resultados de campo de China y los enfoques rentables de reutilización de conchas en la literatura académica y las discusiones políticas. La idea de que un subproducto de mariscos podría rehabilitar el suelo estaba atrayendo la atención de los responsables de políticas y especialistas en desarrollo rural enfocados en sistemas alimentarios sostenibles. Finalmente, las conchas de ostras pasaron de ser montones de desechos a elementos centrales de la restauración práctica de tierras. Mejoraron la calidad del suelo, mitigaron la contaminación, apoyaron las economías rurales e incluso contribuyeron a la gestión del carbón. Al hacerlo, ayudaron a reformular la narrativa sobre cómo los paisajes degradados pueden volver a ser productivos y funcionales ecológicamente. De material desechado a herramienta para la transformación del suelo, la estrategia de conchas de ostras de China ha ofrecido un modelo para el uso sostenible de la tierra en un mundo donde el suelo saludable se está volviendo cada vez más valioso. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.